Bueno, no llegamos a las 500, pero acá estamos igual, no les vamos a pasar. Bienvenidos al Rincón del Todista, porque hacemos de todo. Vamos a continuar con lo del video anterior, pero ya no es el corte, sino que ya es la unión de las dos partes, de las dos secciones. Les voy a mostrar ahora, síganme. Seguime chango, seguime chango. Estos ya están cortados, ¿no es cierto? Ya tienen el dibujo cortado, pero si lo colocamos, nada es perfecto. Nos faltaría que llegue bien, ¿no es cierto? Que haga bien tope. Tenemos una pequeña luz y acá está tocando. Está haciendo un poquito de cuerpo. Entonces para que queden bien acomodadas ambos cortes, pues nada es perfecto, como siempre digo, tenés dos posibilidades. Tienen dos posibilidades. O le rebajan con formón en este sector, ¿sí? O con un cepillo, tiene una pequeña curvita el corte. O si no, si es mucha la diferencia, déjame agarrar un serruchito. A ver, permiso, voy a pasar frente a cámara. Vuelvo a pasar. Con un serrucho, acomodan bien, lo prensan. No muy fuerte porque si no les va a apretar el serrucho. Ponemos una prensa ahí para que no se mueva. Y con el serrucho le hacen un corte, ¿no es cierto? Para que se acomoden a la misma medida los dos cortes. No importa si va a quedar así o así, no importa. Mientras se corten las dos piezas juntas, después cuando se hermanen van a estar en la misma posición, digamos, ¿no? Este es a modo de muestra, porque yo el de acá, el correspondiente de acá, ya lo tengo cortado. Sería este. Vamos acá. Ahí. Este es el que ya corregí la pequeña diferencia que tenía en este sector. Podés rebajar a esto o a este otro, ¿cierto? Elegís uno nomás para retocar el corte. Y ahí queda prácticamente perfecto. Después tiene que ir la cola vinílica o la nueva cola que viene, que es poliuretánica, que se expande. Podrían utilizar una de esas dos. Nosotros en este caso vamos a usar la cola común, porque no conseguimos, pero ya les vamos a mostrar. Esto sería la unión de las partes. Para un trabajo completo, para que trabaje en conjunto, nosotros cortamos unas placas de 3 milímetros de espesor, chapa. Hicimos todas digamos, hicimos todos los agujeros, pusimos todas juntas y hicimos todos los agujeros en el mismo patrón, digamos, ¿no? Un tips les doy: si esto lo pones así, no coincide, ¿sí? Para que coincida, tiene que ser así. Y esta cara va para afuera y esta cara va en el otro lado. Si vos lo pones al revés, después no te va a coincidir, ¿sí? Entonces, cuando lo tienen así, lo presentan, ¿no es cierto?, en la posición que iría, y marcan el interior y el interior. Acá está marcado con corrector, ¿sí? Entonces ya sabemos que esta es la cara interior y esta también, para que coincidan los agujeros cuando tengas que poner la mecha, agujerear y poner el bulón para unificar todo. En este caso, nosotros
como decidimos hacerlo de 10 centímetros por 20 centímetros para hacer un aprovechamiento de la plancha que viene, para no tener desperdicio, nos queda un poco más chica. El trabajo siguiente que va a seguir después de colocar esto será hacer un calado a la madera para que la placa quede al ras de la madera. Pero eso va a ser parte de un próximo video. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a colocar la placa con los agujeros correspondientes, los dos, para poder marcar. Porque cuando no podemos hacer algo estándar. Entonces, una vez que tengamos esto posicionado en el lugar y prensado, ahí vamos a poder marcar el lugar definitivo que va a tener. Para poner que quede parejo, tanto arriba como abajo, yo tengo unos separadores calzos, ¿sí?, de 3 milímetros, de 5 milímetros, para poder posicionarlo. Entonces vamos a poner uno acá abajo, son 5 milímetros, porque acá tengo 2 centímetros prácticamente de diferencia. En algunos un poco más, otros un poco menos, porque todos los tirantes, estos tirantes son reciclados de una casa. Los sacaron del techo, es muy linda madera, es madera de Viraró, es dura, y entonces prefirieron reciclarla y hacerla de 5 metros para poder reutilizarla y no comprar un paquete de madera nueva para la casa. Ahora le ponemos estos calcitos para que queden a la misma altura. Ponemos acá y ponemos acá. Entonces ahí tenemos prácticamente centrada la pieza. Una vez que lo tenemos ahí, vamos a marcar con algo, a ver, se me caiga, y vas a hacer el primer agujero. Siempre, algunos ya lo deben saber, otros por ahí que no, pero siempre tenés que hacer un agujero, y en función de ese agujero vas haciendo los otros, porque si ahora posicionamos, hacemos todos, y este se corrió 1 milímetro, después ya no vas a poder tener el centrado perfecto de todos estos otros. Entonces siempre hay que hacer un agujero, y en función de ese haces el resto. Bueno, ya lo tenemos marcado, ya sabemos que esta es la parte interna, ya lo tenemos marcado también, y vamos a pasar a hacer el agujerito. Nosotros lo hacemos con 2 mechas, siempre con una más chica. Primero, sí, siempre con una más chica, y acuérdense que del otro lado tiene que ir una placa, entonces tiene que ir centrado y a nivel. Se corre. Parece que está al mismo nivel. Y después, nosotros le decimos el abuelo. El abuelo. Mirá lo que es esto. Tremenda máquina. Me parece que quedó mirando. Ahora vamos a ver. Sí quedó mirando para abajo. Traemos los bulones. Traemos los bulones. Y chequeamos. A ver, ¿quedó mirando para abajo? Parece que no. Volvemos a poner para que
tenga el mismo nivel original. ¿Sí? No perdió, de este lado no perdió nivel. ¿Sí? Se bajó un cachitito, se bajó. Ahí. Sí, se bajó un cachitito. Ahí está. Bien. Volvemos a tener el nivel. Ahora vamos a probar el de atrás. ¿Cómo habrá quedado? Y le ponemos los casitos. Si en una parte tenés 1 milímetro de diferencia entre uno y el otro, no pasa nada. Hay que ponerle otra vez. Sí. Quedó mirando para abajo, muchachos. Vamos a corregir esa diferencia. Esto es largo, no es fácil. No es fácil. Tiene que mirar un poquito para acá. En este caso mi coequiper Esteban está filmando. Pero esto evitaríamos tener este problema. Evitaríamos tener este problema si tan solo alguien del otro lado te nivela, ¿no es cierto? Hay algunos taladros que vienen con un nivel acá incorporado. Entonces uno sabe si está haciendo así o está poniendo fuera de nivel. En este caso, mi compañero Esteban está filmando, así que no podemos saber si lo hice bien. Pero parece que lo hice bastante bien. Vamos de vuelta. Esta es la que va acá. Vamos. Bien. Ahí está. Ahora sí. Entonces, una vez que lo tenés ahí, lo ajustas, lo apretas. Llavecitas. Por acá. Ajustamos. Un poquito nomás, para que no quede muy flojo. Este quedó torcido. Lo solucionamos. Hay que corregir este lado. Ahora sí. Ahí. Muy bien. Ya tenemos. Vuelvo a repetir.
a veces solo es medio complicado, pero las prensas siempre nos ayudan. Ahí está. Ahora sí. Bueno, ya pusimos la prensa para que quede ajustado, no se nos mueva cuando agujereamos. Y ahora sí, uno, para mayor seguridad, para ver a uno dónde va, acá arriba, le marcas un poquito para saber dónde está el centro. ¿Y dónde debería ir la mecha del otro lado? Entonces acá, la mecha para los agujeros no va a ir tan recta, sino que va a ir un poquito cruzadita. Por estas marcas, que vendría a ser el centro del agujerito que tiene ya previamente hecho la placa. Vamos. 1, 2, 3. Miramos el nivel. Falta un poquito. Ahora vamos del otro lado. A ver, señores. Un cachitito. Un poquitito para acá. Me falta un poquitito para arriba. Ahí está. Perfecto. Y ajustamos. Entonces, ya tenemos todo asegurado. Muy bien. Ahora sí. Volvemos acá. Marcamos el centro. El otro centro. Entonces desde arriba podemos saber que estamos haciendo bien las cosas. Hacia el lugar que corresponde. Está mirando para arriba. Ahí.
Perfecto. Ajustamos. Muy bien. El siguiente, bueno, el siguiente va a ser a ojo por ciento. Cambio de lado. Casi. El convencímetro, dijo un amigo. Eduardo, mi profesor, pásame el convencímetro, me dijo. ¿Qué cosa? El convencímetro. El martillo, señores. Más de uno se va a reír porque a veces uno le pone apodo a las herramientas, ¿no? Ahí estaríamos. Entonces, todo el conjunto queda asegurado en la posición que corresponde. Muy bien. Perfecto. Una vez que ya lo tenemos así, ahí sí estaríamos en posición de poder marcar. ¿Está muriendo la virome? Ahí. Entonces el paso siguiente sería marcarlo . Bien. Listo. Ahora lo que deberíamos hacer es desmontamos. Aguantamos un cachito. Desmontamos y estaríamos en posibilidad de poder pasar a la siguiente etapa, que sería desmontar esto, ¿no es cierto? Desmontar esto, hacerle el calado para que la placa quede al ras de la madera. Y eso va a ser parte de un próximo video. La idea era mostrarles cómo hacer los agujeros y tener la mayor precisión posible y que quede más firme, porque si el agujero queda flojo, los tornillos después se mueven. Entonces, en un próximo video, acompáñenos con los likes, acompáñenos con la suscripción y vamos a poder seguir haciendo este contenido que nos sirve a todos. Hasta la próxima.